Muy bien, hoy día estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. También doy un saludo a todas mis hermanas en este día y que puedan disfrutarlo y juntamente con su familia. Amén. ¿Qué haríamos sin las mujeres y los varones? Sin mi esposa, por la gracia de Dios, mi mamá ha conocido al Señor y mi tía también que está por ahí ha sido parte de mi formación. Las mujeres tienen mucho aporte en nuestra vida cristiana y en la iglesia. ¿Sí? Amén. Vamos a empezar entonces esta mañana. La semana pasada nuestro hermano Jareya mencionó algo acerca de la secuencia de temas de lo que vamos a ir tocando. Y bueno, y esta mañana vamos a ver un pasaje que está en Jueces capítulo 8. ¿Sí? Y antes de introducirnos al pasaje, bueno, estamos viviendo en una situación en nuestro país que cada vez se cambia de presidente. ¿Sí? Hasta ahora ya hemos tenido como 9 presidentes en 10 años. Y las noticias a nivel internacional, todos se preguntan cómo hace Perú para tener tantos presidentes. ¿Sí? Pero su economía está bien, ¿sí? Hay una paradoja ahí que está sucediendo en este lugar. ¿Sí? Entonces, al parecer hemos tenido un crecimiento económico, pero no hemos logrado desarrollar en el sentido en la política. ¿Sí? Hay una crisis de liderazgo dentro del Perú. Y nuestros líderes también, que hemos ido viendo, nos han mostrado que también la forma de vida, sus decisiones que ellos toman, tienen una gran repercusión, ¿sí? En nuestro país. ¿Sí? Es decir, un líder puede o tiene el poder para crear, ¿sí? Para edificar cosas, pero también puede tener el poder para destruir. ¿Sí? Eso es lo que estamos observando en estos tiempos. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta mañana. Te alabamos, Señor, por darnos esta mañana para poder escucharte, para saber qué es lo que tienes para nuestras vidas, cuáles son tus propósitos, Señor, para nosotros, para nuestro país, para las decisiones que tomemos, Señor, para nuestra forma de vivir, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos en el mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, el libro de Jueces es un libro donde veo mucha inestabilidad y crisis política. ¿Sí? Hay muchos cambios también ahí que se dan, cambios de jueces, ¿sí? Hay jueces que surgen de uno a otro lado por situaciones diversas. ¿Sí? Y Dios levantó a muchos de estos jueces para que tengan pues un papel importante en la vida civil del pueblo de Israel. ¿Sí? La mayoría de los jueces, como hemos podido ver, fueron llamados para liberar al pueblo de Israel del yugo de otras naciones, ¿sí? Debido pues al pecado que ellos habían con anticipación habían cometido contra Dios. ¿Sí? Pero también el libro de Jueces nos muestra cómo progresivamente el pueblo de Dios se va pervirtiendo. ¿Sí? Y no solamente el pueblo de Dios, sino también los propios líderes. ¿Sí? Uno de estos jueces que vamos a estudiar esta mañana es Gedeón. ¿Sí? Este hombre Gedeón en el capítulo 8. Y su historia, para que ustedes tengan en cuenta, empieza desde el capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 8 que vamos a ver hoy día. El capítulo 6, para ubicarles más o menos en el momento donde estamos, nos muestra el llamado que Dios hace a Gedeón. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo Gedeón pues le pide al Señor de que, para probar, Señor, haz que esta esponja se llene de rocío. ¿Sí? Y después le dice, no, Señor, ahora haz que esté seco. ¿Sí? Entonces cosas como esa, ¿sí? Para su llamado. Y el capítulo 7 vemos la derrota de los madianitas por parte de Dios. ¿Sí? Y con Gedeón que tenía como 300 soldados. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces el capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en
8. Jueces capítulo 8, y vamos a empezar a analizar esta historia. Y en el capítulo 8 encontramos a Gedeón que está en plena persecución, ¿sí? Ellos se habían derrotado en la primera batalla a los madianitas y él empezó a perseguir a los reyes, ¿sí? Y en esta persecución encontramos varios sucesos, ¿sí? que vamos a ver, ¿sí? La primera situación que ocurre es con los habitantes de Efraín, con los de la tribu de Efraín, en el versículo 8. Los de la tribu de Efraín se sentían molestos, ¿sí? Les dijeron en el versículo 1, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. ¿Sí? Le comienzan a reprochar a Gedeón porque Gedeón no les había hecho partícipe pues de la guerra. Dice, no, cuando ya estaban todos huyendo, ahí recién Gedeón llama a los de Efraín y los de Efraín pues van, pero logran capturar a dos jefes, ¿sí? El versículo 2, versículo 3 dice eso, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreg y a Seg, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, para calmarles, Gedeón le dice, miren, bueno, yo no les he llamado, pero Dios ha entregado a estos príncipes, ¿sí? En sus manos, y ustedes pudieron matar a esos príncipes. Yo no pude matar a nadie, ¿sí? Importante, ¿sí? Así que ustedes tienen un mayor privilegio, ¿sí? Entonces, al escuchar esto, los que estaban muy molestos, los de Efraín, se comenzaron a aplacar pues su molestia, ¿sí? Entonces, Gedeón continuó su persecución y en los versículos 4 al 7 se encuentra con un pueblo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este pueblo? Sucot, ¿sí? Ahí pueden seguirme ahí en sus Biblias ustedes, hermanos. Dice que Gedeón estaba con el pueblo que estaba persiguiendo, con el ejército, los 300, y se sintieron cansados. Bueno, están desde el anochecer anterior, desde la madrugada, siguiendo ahí, pasan por Sucot, y el versículo 5 les dice, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. ¿Sí? Entonces les pide un bocado de comida para que la gente pueda descansar, pueda comer, ¿sí? Pero la respuesta pues de Sucot fue un poco áspera, ¿sí? Fue lo contrario a lo que él esperaba. El versículo 6 dice, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Entonces, en vez de ellos apoyar a Gedeón, ¿sí? Dijeron, bueno, primero tráenos a estos reyes y te vamos a dar de comer, ¿sí? Bueno. Y Gedeón se molesta en el versículo 7 y les amenaza, amenaza a sus líderes, diciendo que cuando tenga a estos dos reyes, Seba y Salmuna, les dice, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Wow. Y el versículo 8, bueno, ahí podemos ver que está continuando su camino, Gedeón con los 300, y se encuentra también con un pueblo en Peniel, ¿eh? Con los de Peniel. Y también les niegan de la misma manera, ¿sí? Gracias, hermano. Y al negarlos, también los amenaza, ¿sí? El versículo 9, ¿sí? Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre, les dice a los de Peniel, ¿sí? Muy bien, el versículo 10 podemos ver ya que Gedeón logra su objetivo, ¿sí? Los de Seba y Salmuna finalmente se habían quedado con 15,000 hombres, ¿sí? 120,000 hombres se habían muerto, ¿sí? Se imaginan que 300 hombres estaban persiguiendo a 15,000. Es algo anecdótico, ¿sí? 300 hombres persiguiendo a 15,000. Y logran ellos agarrarlos de improviso, ¿sí? Estaban ellos tranquilos en sus tiendas, dirán, ya no vendrán a perseguirnos, ¿qué habrán pensado? Y el versículo 11 dice que atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia, ¿sí?
Y el versículo 12 nos dice, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, a Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. ¿Sí? Entonces podemos ver ya a un personaje victorioso, ¿sí? En esta ocasión. ¿Sí? Logró su objetivo, esta persecución, logró capturar a estos dos reyes. ¿Sí? Y en el camino pues le pasaron muchas cosas, ¿sí? Que iba acumulando ahí en su corazón este hombre. Así que cuando llega al versículo 14, podemos ver acá que él va a cumplir sus palabras, ¿sí? Sus palabras de venganza, diríamos así, ¿sí? Sus palabras de venganza. Y entonces, primero, ¿contra quiénes? Contra los de Sucot, ¿sí? Contra ellos, después contra los de Peniel, y bueno, y después se va a hacer cargo de estos dos reyes, Seba y Salmuna. ¿Sí? Versículo 14 dice, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó él y les dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. ¿Sí? Capturó a un joven por ahí y le hizo la consulta. ¿Quiénes son los líderes de este lugar? Tales. Listo. 77 varones, líderes ancianos. ¿Qué hizo con ellos? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos rojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. ¿Sí? Qué feo, ¿eh? Tomó los espinos del desierto y los pasó por su carne. ¿Sí? De una forma muy violenta, muy gráfica, ¿sí? De torturar. Y el versículo 17, ahora le tocaba el turno a los de Peniel. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¿Sí? Cumplió su palabra, ¿sí? Claro, cumplió su palabra de derribar a la torre, ¿sí? Pero añadió a eso algo más que fue matarlos a todos. ¿Sí? Se dejó llevar por la ira, la venganza. ¿Sí? Versículo 18, entonces para adelante, el versículo 21, le tocaba el turno a estos dos reyes. ¿Sí? Y ahí podemos descubrir algo más, ¿sí? Que estaba sucediendo, ¿sí? Que bueno, no se narra al inicio, porque Gedeón les comienza a preguntar algo, ¿sí? Les dice el versículo 18, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Y el versículo 19 les dice, ellos fueron mis hermanos. ¿Sí? Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. ¿Sí? Entonces, como ustedes mataron a mis hermanos, si no lo hubieran matado a mis hermanos, no los mataba. Pero como mataron a mis hermanos, yo les voy a matar. ¿Sí? Entonces cogió a su hijo, en el versículo 20, Jeter, para que no mataran a estos dos reyes, ¿sí? Pero su hijo pues era un muchacho, ¿sí? Tuvo miedo. Luego los dos reyes, Seba y Salmuna, le increpan, pues mátanos tú, que tan valiente que eres. ¿Sí? Y bueno, y él terminó haciendo, ¿sí? Se levantó, en el versículo 21, y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas para que sus camellos traían al cuello. Muy bien, cumplió toda la venganza. Y vamos a ver ahora el resultado después de la victoria. Los hijos de Israel lo ven a él, versículos 22 y 23. Acordémonos de estos dos versículos. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado, subrayemos, de la mano de Madián. Versículo 23.
Miren esa respuesta muy teológica de Gedeón, ¿sí? Muy, diríamos, muy buena. Le dice, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Sí? Muy buena respuesta. ¿Sí? Muy buena respuesta. Y después, contrario a lo que está diciendo, parecía contrario, ¿sí? Les dice algo, ¿sí? En versículo 24. Bueno, no voy a ser rey sobre ustedes, pero quiero algo. Quiero parte de su botín. ¿Sí? En ese tiempo los ismaelitas, o sea, los madianitas andaban con un anillo de oro, ¿sí? Todos. Entonces, él les pidió, y quiero hacerles una petición, que cada uno de los zarcillos, o sea, sus anillos, ¿sí? Quiero que me entreguen. ¿Sí? Y entonces ellos, el versículo 25, lo entregaron, todo lo echaron, pues tendieron una tela y lo pusieron todos los anillos. ¿Sí? El versículo 26 nos muestra todas las riquezas que obtiene Gedeón. ¿Sí? El peso dice que llegó a ser como 1,600 ciclos de oro, sin las planchas, o sea que aparte había planchas y joyelas, vestidos de púrpura, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. ¿Sí? O sea, prácticamente pues Gedeón le resultó muy bien la batalla, ¿sí? Salió bien ganador en sentido monetario. ¿Sí? ¿Y qué hizo con eso? Versículo 27 dice que él levantó o hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se constituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Y esto qué hizo con todo este botín? Terminó pues prostituyendo, terminó que los israelitas se volvieran idólatras, adorando este efod, ¿sí? Y toda su casa, incluso Gedeón mismo. ¿Sí? Y bueno, estamos cerca. Y así fue, dice, suyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. O sea, Dios cumplió su propósito. ¿Sí? Él había dicho que los iba a librar de la mano de Madián. Sucedió esto, pero vemos pues en paralelo cosas que están sucediendo con Gedeón. Los últimos días de Gedeón se menciona, en el versículo 29 dice que él se fue a su casa, ¿sí? Pero pareciera como su casa, como si fuera un palacio, ¿sí? Fuera su lugar de gobierno. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchos. Y también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Ebiezeritas. Muy bien, terminamos la predica. No es una broma. Entonces, hemos podido ver la narración de esta historia. ¿Sí? Normalmente cuando estamos en la escuela dominical nos enseñan todas esas aventuras de lucha que tuvo Gedeón con 300 hombres. ¿Sí? Y bueno, cuando vemos esta película 300 nos hace recordar a Gedeón. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó con Gedeón? ¿Sí? ¿Por qué hay un capítulo extra, un capítulo 8? ¿Sí? Y algo que podemos observar, si ustedes han tenido la oportunidad de leer el capítulo 6 y 7, es que hay un cambio radical en la vida de Gedeón. ¿Sí? Capítulo 8 es como si fuera otra persona. ¿Sí? Al inicio, en el capítulo 6, es una persona temerosa. ¿Sí? Incluso no cree en sí mismo, dice, si yo soy el menor de todos mis hermanos, ¿cómo yo puedo liberar a Israel? ¿Sí? Y comienza a pedir al Señor pruebas. ¿Sí? E incluso cuando ya tenía los 300, ¿sí? Bueno, Dios tuvo que decirle, anda ahí al campamento y anda, escucha. ¿Sí? Y ahí escuchó pues un sueño, ¿sí? Que él iba a derrotar, él era un pan de cebada que iba a derrotar a todo este pueblo de Madián. ¿Sí? Entonces era un hombre temeroso y era un hombre que necesitaba
confirmación. Pero en el capítulo 8 vemos algo diferente, ¿sí? Es una persona ya ambiciosa y déjeme decirlo, despiadada, ¿sí? Se convirtió en una persona ambiciosa y despiadada. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando vemos en los primeros versículos, la respuesta que da a los de la tribu de Efraín demuestra pues que él no se sentía bien de lo que había logrado hasta ese momento, ¿sí? Él se compara con los de Efraín, le dice, ustedes han podido derrotar a estos príncipes, mientras que yo todavía nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho todo, ¿sí? Dios impuso temor entre estos madianitas, se empezaron a matar entre ellos, ¿sí? Y lo único pues que estaba haciendo pues Gedeón estaba persiguiéndolos, ¿sí? Y hasta el momento para él no sentía que no había logrado nada, ¿sí? Entonces, por eso es que les da esta respuesta, ¿sí? Les da esta respuesta en el versículo 2 del capítulo 8, le dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿Sí? O sea, yo no hice nada hasta ahora, ¿sí? Él no estaba pensando en lo que Dios había hecho, ¿sí? Sino él estaba pensando en lo que no había podido hacer por sus propias fuerzas, diríamos así, ¿sí? El ejército de Madián ya era un pueblo derrotado, ¿sí? Imaginen, hemos leído más adelante, ¿sí? Que habían perdido como 120,000 hombres, ¿sí? O sea, eran 15,000. O sea, ya era un ejército derrotado, ¿sí? Pero él les comenzó a seguir, a seguir. Y cuando tuvo a los reyes de Madián a sus pies, él reveló también, como hemos podido ver, otro motivo por lo cual estaba persiguiendo a estos reyes, ¿sí? Y no solo era pues por cumplir los propósitos de Dios, no era pues por castigarlos, ¿sí? Por hacer afrenta a sus hermanos los del pueblo de Israel, sino que estaba buscando venganza, ¿sí? Venganza. Buscó la venganza. Y esta actitud de venganza también podemos ver con su respuesta a los de Sucot, ¿sí? Con su actitud frente al rechazo que tuvo con los de Sucot y los de Peniel, ¿sí? Y esta amenaza que hizo, pues no fue un resultado de consultar a Dios. Dios, ¿qué debo hacer con los de Sucot? ¿Qué debo hacer con los de Peniel? No, él no consultó, ¿sí? No podemos ver ahí eso, ¿sí? Él actuó por sí mismo, ¿sí? Él actuó con sus propios sentimientos de venganza, ¿sí? Su corazón se llenó de ira y no fue bondadoso con ellos, no fue tolerable con ellos, se mostró cruel, ¿sí? A la oposición que ellos le habían dado. Y déjenme decirles, hermanos, que en el liderazgo siempre va a haber voces contrarias, ¿sí? Voces distintas, ¿sí? No siempre van a estar pues a tu favor, ¿sí? Y eso no quiere decir que lo vas a mandar con las espinas, ¿sí? ¿Cuánto quisieran algunos? Dice. No, eso no quiere decir eso, ¿sí? Entonces, su actitud muestra pues crueldad, ¿sí? Su actitud muestra falta de tolerancia, ¿sí? Dios lo había llamado, ¿sí? Dios lo había llamado para mostrar a Israel que Dios era el único Dios, ¿sí? Y que Él los podía librar, ¿sí? Imagínense, Efraín confiaba en sus fuerzas, ¿sí? Y ellos decían, somos muy fuertes. Los de Sucot eran vuelta miedosos, ¿sí? De repente es por eso que no le ayudaron a Gedeón, y habrán dicho, bueno, si le ayudamos nos van a venir a atacar por ayudar, ¿sí? Mejor no ataquemos. Y los de Peniel pues confiaron en su torre, ¿sí? Como siempre hemos escondido nuestra torre, acá estamos bien, ¿sí? Nadie nos mueve, ¿sí? Entonces, él tuvo la oportunidad de mostrar que Dios era todopoderoso y dispuesto a salvarlos, ¿sí? Que Dios los había escuchado y que debían confiar solamente en Jehová. Pero él se mostró despiadado hacia ellos, ¿sí?
Déjeme decirle, cuando suceden estas situaciones en el liderazgo, son momentos en que uno tiene que mostrar, pues, ¿sí?, que Dios está contigo, que Dios es quien te está dirigiendo, ¿sí? Y eso ayuda a los hermanos, pues, a entender los propósitos de Dios, ¿sí?, a pesar de que su confianza puede estar en otras cosas, ¿sí? También observamos que Gedeón buscó las riquezas, ¿sí?, antes que el reconocimiento de Dios en el pueblo de Israel. Y esta ambición le llevó a prácticamente cobrar por sus servicios, ¿sí? O sea, él se sintió digno de recibir pues todos estos regalos, ¿sí?, de exigir estos regalos al pueblo de Dios, ¿sí?, a pesar de que él solamente era un siervo de Dios, ¿sí? Él solamente era un utensilio de Dios, ¿sí? Pero llegó al punto en que se creó más que esto y a exigir, ¿sí?, a exigir estos anillos de oro, a exigir más riquezas. Esto nos hace recordar en los tiempos de Elí, cuando su siervo Giese, ¿sí?, bueno, Naamán había sido curado de su lepra. Naamán era un comandante del ejército de Siria y quería darle obsequios a Elí, ¿sí?, y Elí le rechazó. Y Naamán terminó comprometiéndose a adorar a Dios, ¿sí? Miren que fue el propósito. Eso fue el propósito que buscaba Elí, ¿sí?, que Naamán reconociera a Dios, ¿sí? Pero su siervo dice que fue lo que hizo secretamente, mintió y pidió regalos a Naamán, ¿sí? Finalmente pues Giese terminó con la lepra, ¿sí?, todo su cuerpo leproso, porque él consideró más importante el dinero, ¿sí?, las cosas económicas, antes de la adoración a Dios, ¿sí?, antes del reconocimiento de Dios por este hombre, ¿sí? También hemos podido observar la motivación de Gedeón. Ya no era buscar el propósito de Dios de liberar al pueblo de Israel de los madianitas y que ellos reconozcan con sus propias vidas a Dios. Eso ya no era su propósito, sino que era la búsqueda de la fama, ¿sí?, era la búsqueda del poder, era búsqueda de las riquezas. Esto habían dominado su corazón, ¿sí? Quizás al inicio no pensaba esto, pero vemos cómo va cambiando, ¿sí? No se contentó con que Dios había hecho el trabajo. O sea, él no se contentó de que Dios estaba siendo reconocido, ¿sí?, que Dios estaba utilizando a 300 hombres, ¿sí?, para matar a más de 120,000. No se contentó con eso, él quiso algo más. No se contentó con el trabajo de Dios y por eso es que él empieza a perseguir a estos reyes, como nos enseñan en estos tiempos, ¿sí? Persigue la excelencia, persigue la victoria y estás corriendo y no importa quién pises, ¿sí?, con tal que logres tu objetivo. Él buscó el poder, la fama. Él, al perseguir a estos hombres, estaba persiguiendo la fama, estaba persiguiendo el poder, estaba persiguiendo las riquezas. Hace tiempo leí un libro, se llama La seducción del poder, de Darío López, y muestra cómo los creyentes que entraron a las instituciones, entraron a la política en los años 90, cómo sucumbieron al poder deteriorando su propio testimonio, ¿sí? Es un libro interesante. Y un ejemplo claro que lo tengo en mente, que ustedes también lo sabrán, es de un congresista evangélico, ¿sí?, se llamaba Urtecho, y de acá de Trujillo. Cuando se destapó en Cuarto Poder toda la revelación de lo que él estaba haciendo, ¿sí?, estaba quitando de su sueldo de los trabajadores, tenía una ONG donde sacaba dinero y cosas como esas, ¿sí?
¿Y qué decían de él? Evangélico, y así es, ¿eh? Un líder. Dice, líder, evangélico, congresista, miren ese testimonio, ¿eh? Utilizándolo de esta manera, ¿eh? Trajo mal testimonio para las iglesias evangélicas en el Perú y no reflejó la ética cristiana, ¿sí?, que debería ser el sostén de este país, ¿sí? Vemos también en Gedeón que concentró tanto la atención en él que el pueblo, en el versículo 23, ¿sí?, cuando le dice, y los israelitas le dijeron, disculpen, en el versículo 22, y los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto. Miren la parte final, les dice, pues que nos has librado de mano de Madián. Él concentró tanto la atención en sí que el pueblo de Israel comenzó a pensar, ¿sí?, que él había sido el que les había librado. En el capítulo 7, versículo 18, cuando se van a la batalla, les dice, por Jehová y por Gedeón deben decir todos, ¿eh? Y cuando entran por Jehová, Gedeón se pone ahí a la par de Dios y luego ya se olvidaron de Dios y ahora era Gedeón, ¿eh? Mira cómo va avanzando, ¿eh? Va avanzando y había hecho que todos centren su atención en él. Él actúa con crueldad contra sus opositores. Vamos a ver cómo él está. Primero él dice, pues, en el versículo 23, él dice, el único que va a ser rey es Dios, ¿sí? Pero sus hechos lo demuestran lo contrario, ¿sí? Él concentra su atención más en él que en Dios, actúa con crueldad contra sus opositores, exige parte del botín de guerra al pueblo como un pago por lo que hizo, busca tener tantas mujeres, tanta descendencia. Su intención de ser rey, que en el versículo 23 dice que no, pero su intención se muestra con estas actitudes. Y en el versículo 31, cuando le pone el nombre de su hijo, ¿cómo se llama su hijo? Abimelech. ¿Qué significaba Abimelech? Mi padre es rey. Este hombre es un mentiroso, ¿sí? Se muestra con apariencia de piedad. El versículo 23 dice, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo lo señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Y después a su hijo le pone, mi padre es rey. Comienza a exigir botín, comienza a actuar con crueldad contra sus opositores, comienza a centrar su atención más en él que en Dios mismo. Y finalmente quiere mostrarse, ¿sí?, como el único que puede mediar entre Dios y el pueblo, ¿sí? Manda a hacer un efod y lo pone en su pueblo, ¿sí? Ofra, ahí va a ser la capital, ¿sí?, diríamos así, entre comillas, llevando a la corrupción a Israel, ¿sí? Y al inicio le llamaban Jerobaal, ¿sí?, porque había destruido la estatua de Baal y de Acera, pero ahora había levantado otra imagen, estatua, que terminó pervirtiendo al pueblo de Israel. Por lo tanto, estas actitudes reflejan el corazón de Gedeón. Muestra hipocresía en sus palabras en el versículo 23, ¿sí?, que hemos podido leer. Era el modelo perfecto de un rey pagano, ¿sí? Si usted lee en el Deuteronomio 17, dice cómo tiene que ser el rey, ¿sí? Era lo contrario a ese modelo que el Señor había demandado, se había escrito en Deuteronomio 17. Él se pasó de la raya, diríamos, ¿sí?, de juez a rey, ¿sí? Pasó el límite, ¿sí? Pasó el límite de ser un juez a ser un rey. Sus acciones no reflejaron lo que dijo. Dios no reinaba en su vida, ni tampoco pues quería que realmente que Dios reinara sobre Israel, ¿eh? Él quería reinar sobre Israel.
Su respuesta en el versículo 23 finalmente fue solo un simple formalismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros respondemos solo por formalismo ciertas palabras, diríamos teológicamente buenas, pero nuestras acciones demuestran lo contrario? ¿Sí? Todo lo contrario, vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando apareció nuestro Señor Jesús, él decía: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él incluso decía de nuestro Señor Jesús que era necesario que Él crezca y que el Señor Jesús crezca y que Él mengüe. ¿Sí? Se cuenta también nuestro hermano Heriberto cuando él decía, pues, ¿sí? Cuando predicaba, él decía, él solamente era el burrito que llevaba a nuestro Señor Jesús en su entrada triunfal. ¿Sí? Esos somos los siervos de Dios, los líderes cristianos. ¿Sí? Solamente el burrito, y el que debe ser alabado es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue muy diferente. Fue un gran ejemplo de liderazgo y en la cual nosotros como creyentes lo tenemos como el mejor ejemplo a seguir y que debemos seguir sus pisadas. Su vida reflejaba lo que enseñaba. Había compasión y bondad por las almas. ¿Sí? Tuvo compasión de las ovejas que no tenían, de las almas, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Cuando Juan y Jacobo habían sido rechazados en un pueblo y le dijeron al Señor Jesús: queremos que caiga, Señor, hay que orar para que caiga fuego y los mate a todos. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Eso fue una actitud de compasión. Compasión que muchas veces quizás nos falta. ¿Sí? Cuando vemos a la gente del Medio Oriente, dice: se los merecen que mueran. ¿Sí? Compasión. Reflejaba compasión, bondad. Fue un líder siervo. Nuestro Señor Jesús fue un líder siervo. Enseñó que el liderazgo es para servir a los demás, no para ser servido. ¿Sí? Es una frase muy común. Y lo demostró cuando se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. No buscó lo suyo propio. Nuestro Señor Jesús no buscó hacerse adinerado, ¿sí? No buscó riquezas ni mundanalidades de esta vida. Buscó servir plenamente a los demás. Desde la mañana hasta el atardecer, nuestro Señor Jesús enseñaba y sanaba constantemente. Era un ejemplo de perdón a los que le causaron ofensas. ¿Sí? Él mismo le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando este hombre Malco vino pues a apresarlo, y Pedro le cortó la oreja, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Le dijo: no, Malco, vete, mereces por venir, quédate así tu oreja. No, nuestro Señor Jesús lo restauró. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús no hacía nada sin antes haber consultado a su Padre. Nos enseñó a consultar en oración al Padre en cada decisión que tomemos en nuestra vida. Desde que amaneciera hasta que se ponga el sol, el Señor Jesús estaba orando, consultando al Padre. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús fue obediente al Padre en todo tiempo. Como dice Hebreos 5:8, nunca buscó lo suyo propio. ¿Sí? En un momento Satanás quiso tentarlo, ¿sí? Para darle riquezas y todo el mundo, hacerle rey. En otro momento la multitud quiso levantarlo y hacerlo rey. Pero él no sucumbió al camino fácil. Nunca sucumbió. Siguió el camino de la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue exaltado y hecho rey sobre todos. ¿Sí? Y un día toda rodilla se doblará delante de él. Amados hermanos, la historia de Gedeón nos advierte
de cómo una vida desconectada de los propósitos de Dios, claro, conoce los propósitos de Dios, pero si en el camino te desconectas de ello, puede llevarte a la autodestrucción, puede llevarte al autosabotaje y a la corrupción incluso de los que te siguen. Y al mismo tiempo nos muestra que sus decisiones egoístas llevan a otros también a la destrucción. Por lo tanto, Dios debe reinar en nuestras vidas, en lo que decimos y en lo que hacemos, ¿sí? Como se mencionó esta mañana en Santiago, ¿sí? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿De qué se sirve, pues, llenarse de tantas palabras teológicas cuando nuestras vidas no demuestran lo que nosotros enseñamos? Todo creyente, amado hermano, tenlo esto en cuenta en su vida, y si no lo han dicho, les digo esta mañana, todo creyente es un líder potencial donde está y con quién está. ¿Por qué? Porque un líder es una persona de influencia. Tú tienes que ser esa persona de influencia. Por lo tanto, tú tienes que ser ese líder. Y como líder, tu vida debe reflejar a Dios. ¿Sí? Tus palabras, tus acciones deben reflejar a Dios. Bueno, si no estás siendo de influencia para otro, preocúpate. O si estás haciendo de mala influencia. Todo creyente es observado por otros. Y ven cómo nos comportamos, cómo actuamos hasta ciertas situaciones. Esperan que nosotros digamos algo acerca de alguna situación. Por lo tanto, amados hermanos, somos líderes en potencia, ¿sí? Donde estemos o quien estemos. Y si estamos sirviendo en el ministerio aún más como líderes cristianos, ¿sí? Nuestras vidas tienen que reflejar lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos. Por otro lado, hermanos, el camino de la exaltación. ¿Cuál es el camino de la exaltación? ¿Sí? Un camino que no tomó Gedeón. Es la obediencia y humillación a Dios. Ese es el camino de la exaltación. ¿Quieres ser alguien grande en el Señor? Obediencia y humillación delante de Dios. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el camino, amados hermanos. El anhelo constante de poder es un pecado que nos llevará poco a poco a la oscuridad. El camino de la obediencia y la humillación es el mejor camino del creyente. Frente a esta coyuntura nacional, hermanos, con todo lo que hemos podido ver, la historia de Gedeón, la historia también de nuestro país, no seamos crédulos, ¿sí? Tan fáciles. ¿Sí? Aprendamos a evaluar sabiamente la vida, ¿sí? Las propuestas de los candidatos, de los políticos, ¿sí? Y roguemos a Dios que nos dé el discernimiento para saber elegir adecuadamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por mostrarnos por medio de esta vida de Gedeón que usted tiene que reinar, Señor. Que tiene que reinar en nuestras vidas, no solamente, Señor, en nuestras palabras, sino en todas nuestras acciones, Señor. Ayúdanos a reflejar
a reflejar tu presencia, Señor, a otros, a reflejar a nuestro Señor Jesucristo, que como dice tu palabra, Señor, lumbreras, seamos luminarias, seamos luz, Señor, para este mundo que está en corrupción, Señor. Que como hijos tuyos, Señor, mostremos lo que es vivir una vida ética cristiana, una vida adecuada a tus principios, Señor. Y que las personas del mundo sepan, Señor, que el vivir de la forma como tú deseas, Señor, es lo mejor, Padre. Ayúdanos a ser buenos embajadores tuyos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, perdóname si mi vida, si nuestras vidas no reflejaron muchas veces, Señor, quién eres, Señor, a las personas. Y en vez de llevar, Señor, a otros a la adoración a ti, quizás ha sido piedra de tropiezo para otros, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a volver a tus propósitos. Ayúdanos a volver a tus caminos. Y que usted sea el reflejo, Señor, para otros en nuestras vidas. Nuestras vidas sean el reflejo tuyo para otros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga esta mañana.